Avanzamos con el curso empezando un nuevo tema con las sentencias ABAP, los cálculos y las expresiones aritméticas, y en esta sesión aprenderá cómo implementar la suma y la sentencia AND en el lenguaje de programación ABAP. Para ello, en un programa ejecutable, en mi caso ya creado con el nombre z barra baja suma barra baja o guión bajo y el nombre de mi usuario, un programa ejecutable, como ya sabe, tiene que entrar en la transacción S38 del editor ABAP y crear el programa ejecutable primero, rellenando los campos obligatorios del pop-up de las propiedades del programa, que también lo podemos ver navegando en el menú en pasar a atributos, grabando las modificaciones. Puede ver el título, en mi caso el título suma sentencia set, y con el tipo de programa ejecutable, y agrupando el desarrollo en el paquete asignado y en la orden de transporte Workbench. Y ya está listo para empezar con la primera sentencia. En ABAP la suma empezamos con una declaración de variables. Utilizamos variables de tipo número entero del tipo i. Declaramos la primera variable número barra baja a, número a del tipo type i, y con coma seguimos con la segunda variable número b, la segunda variable del mismo tipo type i, luego la última variable el resultado que va a contener el resultado entre la suma de las variables número a y número b. Por lo tanto, la tercera variable de nuestro programa resultado del mismo tipo type i. Con esto ya cerramos la sentencia de declaración, donde tenemos declaradas tres variables de tipo número entero. Para formatear el código, Shift F1 Pretty Printer es igual, y luego con Control F3 o con la varita podemos activar. Vemos que nuestro programa compila perfectamente. Solo tenemos tres declaraciones de variables y seguimos primero asignando un valor a la primera variable. NU control espacio, siempre utilizamos la ayuda si no nos equivocamos para escribir de forma incorrecta el nombre de la variable declarada número a. Igual a, le pasamos el valor 6 por ejemplo a la primera variable. No hace falta pasarle el valor entre comillas simple, ya que utilizamos números enteros del tipo i. Y seguimos con la segunda asignación por la segunda variable que tenemos declarada, la variable número b como su nombre, nu control espacio. Seleccionamos del listado propuesto por el sistema de la ayuda la variable número b igual a, le asignamos el valor 4 y ya tenemos dos variables que contienen valores. Sabemos que por defecto a las variables de tipo i el sistema le asigna el valor 0. Así que ya estas variables tienen datos el 6 y el 4 por las sentencias de asignación. Y ahora, para aplicar las sentencias de sumar en ABAP, guardando el resultado de la suma entre la variable número a y número b, tenemos que utilizar la siguiente sentencia. Primero la palabra clave compute. Con compute le indicamos que hay una sentencia de cálculo, una expresión aritmética, y le indicamos que el resultado es igual a la suma entre la variable número a, espacio muy importante, luego el más y el número b. Y con esto ya tenemos la sentencia. Y claro, cada sentencia en ABAP termina en punto y ya tenemos la sentencia, el sumatorio. Lo que es muy importante entre las variables y entre sentencias de asignación, siempre dejar un espacio. Tenemos un espacio entre la variable y luego entre la segunda variable que sumamos. Si por ejemplo le quitamos el espacio, podemos ver cómo el sistema nos pone en rojo la variable, indicándonos que hay un error de compilación, un error de sintaxis. Así que al menos un espacio, podemos dejar dos o tres o más de un espacio. O también, por ejemplo, colocando cuando hay más de una variable que sumamos, cuando hay varias variables, la podemos colocar en una línea nueva.
y lo importante es dejar al menos un espacio entre el carácter más y la siguiente variable, y con esto ya tenemos la sentencia que hemos asignado entre la suma entre el número A y el número B, que guarda el resultado en su variable como el nombre indica resultado. Pintamos ahora en la pantalla utilizando una sentencia write, y con 2 puntos pintamos todas las variables que hemos declarado. Primero indicamos que es la variable A igual a número A, y luego a continuación número B. Podemos copiar la misma línea, la copiamos y la llevamos abajo y cambiamos número B, indicando también en la cadena de caracteres que se trata de la variable B. En este caso no escribimos número B, solo B, y luego también el resultado tras aplicarle la suma igual a, y le pasamos la variable resultado que guarda la suma entre número A y número B. Activamos nuestro código, Shift F1, podemos utilizar Pretty Printer, podemos ver una ayuda, un texto de ayuda donde nos indica entre paréntesis que con Shift F1 podemos conseguir lo mismo. Igual tenemos para activar Control F3 y para ejecutar F8, así que sin utilizar el ratón, Shift F1, hemos formateado el código, en mi caso las palabras claves en mayúsculas, y con Control F3 podemos ver cómo cambia el estado de inactivo activo, y con F8 lo ejecutamos y podemos ver en la salida el resultado, el valor 10 por la suma entre el valor de la variable A y el valor de la variable B, que son 6 y 4, y la variable que guarda el resultado 10. Volvemos al código fuente, y en las últimas versiones la palabra compute ya no es necesaria, así que la eliminamos. El sistema trata igual la misma sentencia de sumatorio sin indicarle la sentencia compute. En las últimas versiones ya se ha eliminado, es una sentencia opcional, así que es lo mismo que la pongamos o no, por lo tanto la eliminamos para tener una lectura más fácil sobre nuestro código, donde por la sentencia de sumatorio entendemos que la variable resultado va a guardar el resultado entre la suma entre número A y número B, y con esto ya tenemos la sentencia. Activamos y ejecutamos y podemos ver el mismo resultado sin haberle aplicado la sentencia compute, la palabra clave compute, que ya es opcional. Seguimos y utilizamos, hay otra sentencia que nos permite añadir valores a una variable. Por ejemplo, si queremos añadir un solo valor a la variable resultado, podemos utilizar la sentencia add, luego le indicamos qué valor, el valor 3 por ejemplo, y a qué variable con la palabra clave to, y luego el nombre de la variable, en este caso a la variable resultado le añadimos 3, le sumamos 3, por lo tanto el último valor de la variable resultado es 10 tras aplicarle la suma entre número A y número B, y luego le añadimos un 3 con la sentencia add free to resultado, y pintamos de nuevo utilizando una sentencia write en una línea nueva la misma variable resultado, que la podemos copiar de aquí ya que la tenemos escrita. La copiamos, la pegamos, mucho cuidado con copiar y pegar, en este caso me faltan los 2 puntos, y ya tenemos el código fuente que nos pinta en la pantalla el nuevo resultado tras aplicarle add 3 to y la variable resultado. Activamos y ejecutamos y podemos ver en la salida que tras aplicarle una sentencia add donde le hemos añadido 3, el resultado es 10 más 3, que es 13, que lo podemos ver pintado en la salida. Volvemos al código fuente y seguimos la misma sentencia, la podemos aplicar del mismo modo cuando tenemos que sumar un valor a una variable. Por ejemplo, la variable resultado, el nuevo valor de la variable resultado es igual al antiguo valor de la variable resultado, y más le sumamos el valor 4, por ejemplo, a nuestra variable, más 4 igual a, y esto es 13 más 4 porque el sistema va a aplicar el nuevo valor para la variable resultado, es igual al antiguo valor que ha tenido la variable, en este caso 13 más 4 igual a 17, y con esto ya tenemos el nuevo valor. Lo pintamos de nuevo en la pantalla copiando la misma línea, la misma sentencia write, ya que queremos pintar el resultado, el nuevo valor de la variable resultado.
tras aplicarle sobre sí misma un añadido, un sumatorio donde le sumamos el valor 4. Es una sentencia que se utiliza en todos los lenguajes de programación para sumar sobre la misma variable. Si se fija, las dos sentencias hacen lo mismo: suma un valor a la variable o sumamos un valor a la misma variable sumando sobre sí misma. Activamos y ejecutamos y podemos ver en la salida 13 más 4 igual a 17. Tras aplicarle, resultado es igual al antiguo valor del resultado, que es 13 más 4 igual a 17. Y con esto hemos aplicado una sentencia válida: resultado igual a resultado más otro valor. Seguimos y ampliamos el código fuente con la misma variable resultado. Trabajamos con la misma, igual a resultado, al antiguo valor de resultado, y le sumamos el número a, por ejemplo. Esto no tiene fin, le podemos seguir sumando valores. Número b, ya podemos ver que no tiene un límite, no hace solo una suma. Podemos pasarle n variables o n valores para una sentencia de sumatorio. Y de nuevo pintamos el resultado copiando la sentencia write y activamos. Ejecutando podemos ver que el nuevo resultado es 17 más los valores de las variables a y b, que son más 6 más 4 igual a 27. Ya tenemos el último valor. Podemos seguir ampliando la misma sentencia que suma y le aplicamos más 3, y con esto ya tenemos otro valor, el valor 30. Era 27 el último, le hemos sumado 3 y podemos ver que el último valor sí es 30, no tiene un fin como le indicaba en la sentencia de sumatorio, y podemos ir sumando y sumando valores. Claro, hay que prestar atención cuando sumamos sobre la misma variable el resultado, el valor anterior. Si la variable no va a tener ningún valor, pues no le va a sumar nada. Entre media no le hemos aplicado ningún clear, por lo tanto siempre ha guardado el último resultado. Primero aquí por la suma, luego otra vez le hemos añadido 3 valores, 2 variables y el valor 3. Y ahora si le aplicamos un clear sobre la variable resultado, ya perdemos el último valor. Lo podemos pintar en la pantalla para ver. Ya hemos aplicado un clear. Con esto le hemos indicado que nos limpia el valor de la variable. Cuando ejecutamos podemos ver el último valor tras aplicarle la sentencia clear. Ya hemos perdido el hilo de todos los sumatorios que hemos hecho aplicándole un clear. El nuevo valor ya es 0. Y volvemos al código fuente y terminamos aquí esta sesión donde he aprendido cómo aplicar una expresión aritmética. La primera expresión aritmética en ABAP, el sumatorio, que lo podemos hacer en dos formas. Primero utilizando el carácter más, o la sentencia con la palabra clave add.